Buenas tardes, pequeñitos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto poder saber que están ahí, ustedes ya listos para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy es día domingo, le damos gracias a Dios porque una semana más Él nos da la vida y nos deja estar también con ustedes dándoles una clase, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para empezar. Cierra tus ojitos. Vamos a decir, Dios, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por la vida que me das. Te alabo, te bendigo en este día. Te doy mi corazón y mi mente para que estén en tu voluntad. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a cantarle. ¿Recuerdas que te he dicho que a Dios le gusta que le cantemos? Es una de las cosas que Dios merece, la alabanza. La alabanza solamente es para Dios y por eso cantamos. Las canciones que cantamos son cantos especiales para Dios. Esos no se le pueden cantar a ninguna persona, ni al papá, ni a la mamá, ni al abuelito, no. Solamente son canciones que están especialmente escritas y que se cantan para Dios, solamente a Él solamente le aplaudimos y le cantamos. Esas son alabanzas a Dios. Entonces ahorita vamos a cantarle. Entonces tú cuando cantes, abre tu boquita, cántale de todo tu corazón, también aplaude. Todo eso se hace cuando estamos alabando a Dios. Eso también se hace en la iglesia. Ahorita lo vamos a hacer todos juntos, pero también cuando tú estás con la iglesia conectados y después cuando vuelvas a ir a un templo, pues bueno, ahí también se hace eso cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Bueno, vamos a practicar entonces hacerlo cada día en tu casita. Que Dios te bendiga y vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios. Alabemos a Dios.
Muy bien, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Cuando alabamos, ¿cómo nos sentimos? Con gozo. Ajá, es algo así como dice, cuando estás alegre y es todavía más grande que la alegría, ¿verdad? Del gozo que nos da alabar a Dios. Bueno, estuviste repasando en la semana tu pasaje bíblico, tu versículo. Ajá, así se le llama, pasaje bíblico o versículo, lo que está en la Biblia escrito. Te lo aprendiste, ¿verdad? Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, ahorita vamos a ver, gracias, porque siempre hay niñitos que están mandando su tarea que hicieron en la semana. Y recuerden que hacer la tarea es para recordar lo que Dios nos habló ese domingo y vivirlo todos los días, no solamente un día, no solamente aprendernos rápido y decir, a ver, ¿cómo era el texto? No, eso ya tiene que estar en tu corazoncito, en tu mente, pero para que lo hagas, para que vivas. Ajá. No nada más es para dibujar y colorear, no se puede quedar ahí, tienes que vivirlo, lo que te estás aprendiendo. Los que están chiquitos, su mami y su papi los enseñan. Los que ya están más grandecitos, bueno, también los siguen enseñando sus papás, pero los que ya tienen, ¿verdad? 10, 11, 12, bueno, ajá, ustedes ya también tienen más conciencia de que todo lo que están aprendiendo, ¿verdad? Algunos de ustedes, el pastor ha hablado con ustedes, a los que son de aquí, de la iglesia, también con otros niñitos ha hablado, ¿verdad? ¿Y qué les dice siempre? Que obedezcan a papá y a mamá cuando él o ella les dan una instrucción de cuándo se debe de hacer la tarea, de cuándo se debe de entregar la tarea, pongan también atención para que no lo hagan rápido. No se trata, no les vamos a poner un 10 o un... No vamos a poner calificaciones. Dios es el que los está viendo cómo hacen esto. Ajá. Entonces Dios es el que se agrada de ver tu corazón. Él está viendo tú cómo estás haciendo las cosas para Dios, para que cuando crezcas y tú sirvas a Dios, empieces a servir a Dios, ¿verdad? Entonces lo vas a hacer de un corazón sincero. Sincero es que lo haces de todo tu corazón, que es verdadero eso que estás haciendo. Que no lo haces para que digas, ay, para que el pastor me vea que lo hago bien. No. O para que las maestras, no. No lo hacemos por eso, ¿verdad? Bueno, eres chiquito y ahorita estás aprendiendo estas cosas que te estamos enseñando, pero recuérdalas. Bueno, vamos a empezar a ver quiénes nos mandaron sus tareas. Muchas gracias, por las mamás que también envían las tareas, porque sabemos que siempre hay cosas que hacer, pero cuando tú pones en primer lugar a Dios, cuando tu papi y tu mami te enseñan a que primero pongas a Dios, todas las demás cosas van a ir bien, en tu escuela, en tu casa. Bueno, vamos a empezar a ver a los niños entonces que me mandaron las tareas. Que Dios los bendiga mucho a todos. Aquí tenemos a Jimena. Muy bien, gracias Jimenita. Te aprendiste y también hiciste tu hoja con tu pasaje bíblico. ¿Recuerdan que el pastor les dio esa enseñanza? Que Jesús les decía, dejad a los niños venir a mí, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos. Muy bien, Adriel, que Dios te bendiga. Siempre recuerden la palabra. Miguel y Jimena, que Dios los bendiga. Ellos estuvieron enfermos en la semana, pero gracias a Dios, miren, enviaron su tarea y se aprendieron su texto. Esta tarea es de Toñito. Gracias, Toño. Sigan cada día esforzándose. Muy bien, ella es Aline. Que Dios te bendiga, Aline. Cada día busquen más al Señor. Él es Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Ella es su hermana, Abril. Que Dios les bendiga. ¿Saben? Todos los niños hacen sus trabajos de manera diferente. Lo importante es eso, que lo hagas de todo tu corazón. Ahora vamos a escuchar. Vamos a ver a Jimena, que nos envió video. También nos envió Adriel. Ahorita vamos a ver todos los demás niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Muy bien. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. A los
lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Gracias. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Gracias, Ron. Que Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Ahora vamos también a ir aprendiendo otra cosa, que cuando se aprendan un versículo, leamos bien todas las palabras. Ajá, en la Biblia dice que no le podemos quitar ninguna palabra ni poner una palabra. O sea, los niños chiquitos, sus papis y sus mamis los ayúdenlos a leer, y los que están más grandecitos pongan mucha atención, fíjense bien en todas las palabras que hay, porque a veces cuando leemos rápido se nos olvida decir alguna palabra o le cambiamos. No le podemos cambiar. Su Biblia, la versiones que han habido, como muchas Biblias que han sacado, pero la que está apegada se le llama, o que es decir que la tradujeron bien, entonces esa es la versión 1960. Díganle a papá y a mamá que les ayude, ahí en la portada dice qué versión es, 1960 o 1909. Esas son las que nos estamos aprendiendo y de esa versión les enviamos. Entonces, ahora lo que se queda es eso, poner mucha atención, que cuando lean no se coman ninguna palabra ni le cambien ninguna palabra. Ajá. No es nada malo, nada más es para que aprendan. Ajá. Que Dios les bendiga. Vamos a ver. Entonces ahorita la maestra Lolita les va a dar la clase, ¿sí? Si ella les da una indicación, bueno, vamos a hacerlo. Y al final saludamos a todos los pequeñitos. Que Dios les bendiga. Hola, buenas tardes a todos los pequeños. Damos gracias a Dios porque podemos estar en esta transmisión y quiero enviar un saludo a todos los niños que se conectan, pero en especial quiero saludar a Beca. ¿Y saben por qué digo que en especial? Porque a Beca nosotros la tuvimos en la iglesia desde que era una bebecita. Sus papás la llevaban en brazos y luego, ¿qué creen? Cuando estábamos a la hora de la predicación o que íbamos a orar los hermanos, el pastor la cargaba y miren, desde ahí bien pequeñita le gustaba estar escuchando la palabra. Empezó a crecer, empezó a caminar y ¿qué creen? Ya después se juntaba conmigo, quería ir conmigo ahí a la alabanza, quería estar alabando a Dios. Así es que, hola Beca, que Dios te bendiga con tu hermana Raquelita y de verdad es un gozo, me da mucho gozo y me da mucha alegría poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que ahí esté mamita y si también está papá, pues qué mejor. La lección que hoy vamos a ver trata sobre la oración. Fíjense que ustedes las lecciones que han estado teniendo, todas y cada una de las lecciones, todas están escritas en la Biblia. Y ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y en la clase antepasada con la maestra Dani, ustedes vieron ahí en el Salmo 119 y versículo 105 que dice, a ver si se acuerdan, quien se acuerde, a ver que lo escriba para ver si recuerdan ese pasaje que se aprendieron hace 2 domingos. Ya les dije cuál es la cita, Salmo 119, 105 de la clase antepasada. Así es que les voy a pedir que lo escriban ahí y al final voy a ver quién lo escribió. Bueno, ¿por qué les estoy pidiendo esto? Porque es importante que así como estamos recibiendo de la palabra de Dios, pues también tengamos muy presente que nosotros necesitamos orar, necesitamos la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. La oración no solamente es porque le queremos pedir algo, porque necesitamos algo.
La oración es tener una relación con Dios, una relación con Cristo Jesús, y eso es a través de una vida pequeña como la tuya, pero que ya está aprendiendo a orar. No podemos leer la Biblia solamente sin antes orar. Es importante que oremos primero, porque así entonces vamos a entender lo que Dios nos habla en la palabra, lo que Dios nos habla ¿en dónde? En la Biblia. Porque orar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso quiere decir que entonces la oración no solamente la vamos a utilizar porque yo quiero un nuevo celular, o porque yo quiero una computadora, o porque yo quiero un videojuego. No. La oración no es solamente para pedir cosas. La oración es hablar con Dios. Y entonces, para que nosotros podamos hablar con Dios, necesitamos conocer lo que dice la palabra. Entonces, es por eso que ahora vamos a empezar a ver unos versículos, unos pasajes, así se dice, versículos o pasajes que se encuentran en la Biblia, que nos hablan acerca de qué importante es, ¿cómo? La oración. Fíjense bien, ahorita vamos a empezar a ver unas imágenes ahí en la pantalla y les voy a ir narrando una historia que habla precisamente acerca de alguien que oraba desde muy pequeño. Ok. Ya están viendo ustedes ahí en su pantalla. Y fíjense bien, vamos a ver el Salmo 55, 17, que dice, ustedes me ayudan ahí en casita, los que ya saben leer y los que no, mamita les va a repetir. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Como dice Salmo 55 y versículo 17. Lo vamos a leer una vez más. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Ustedes pueden ver ahí a unos niños, así como ustedes. ¿Cómo están estos niños? ¿Ya los están observando? Fíjense bien, tienen los ojitos ¿cómo? ¿Abiertos o cerrados? Están los ojitos cerrados. ¿Y sus manitas dónde están? Sus manitas están juntas en una posición de oración. Ahora, les quiero decir lo siguiente. ¿Por qué cerramos los ojos cuando oramos? ¿Saben por qué? Porque no nos debemos distraer con nada. ¿Sí? ¿Me están escuchando, pequeños? Cuando nosotros oramos a Dios, entonces, porque nosotros amamos a Dios, pero también vamos a respetar el tiempo que tenemos en oración con Dios y lo hacemos cerrando nuestros ojos para no distraernos con nada. Esto de poner las manos es una señal de oración, no precisamente que siempre las tengamos que poner así, porque Dios lo que va a escuchar es lo que está muy dentro de nuestro corazón. Así es que, pequeños, les quiero pedir, cuando papá o mamá los llamen y les digan, vamos a orar, entonces ustedes, algunos van a inclinar su cabecita. Eso quiere decir que bajamos nuestra cabeza reconociendo quién es Dios, que Dios es nuestro Señor. Él es nuestro Señor Jesucristo. Es a Dios a quien oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan lo que el pastor les enseñó en la clase pasada? Les dijo que todo lo que nosotros pidamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Yo sé de un testimonio de Miguelito que él estuvo enfermo y que él oró en el nombre de Jesús y fue sano. Gracias a Dios. Nosotros entonces, cuando queremos orar con Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar a Dios.
Si papá está orando, bueno, entonces no vamos a estar jugando, ni nos vamos a estar viendo las uñas, ni estar viendo los zapatos. No nos podemos estar distrayendo. Si nos vamos a sentar a la mesa porque vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, y espero que esto sea algo que no se nos olvide, entonces no vamos a estar agarrando los cubiertos ni jugando con el mantel. Vamos a inclinar nuestra cabecita, a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Amén. Amén, amén, quiere decir, recuerden, así sea. Entonces, podemos tener muchos y diferentes tiempos de oración. Ahorita les voy a platicar más adelante. Entonces, fíjense bien, este salmo que está aquí, el Salmo 55, 17, es el que ustedes se van a aprender en la semana. Y lo vamos a decir una vez más. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Fíjense bien, dice ahí, oraré y clamaré. ¿Qué quiere decir esto? Clamor es cuando alguien está pasando por una necesidad. ¿Alguna vez han sabido de alguien que necesita oración porque necesita ser sano o porque necesita ser ayudado en algún problema? Un clamor es así, levantar nuestra voz a Dios y decirle, Dios, quiero que me escuches. Y dice ahí que entonces Él, es decir, es Dios, es Jesús, Él va a oír tu voz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que hablar, necesitas hablar con Dios. La oración es hablar con Dios, así como tú y yo ahorita estamos hablando. Estamos utilizando nuestra boca para orar a Dios. Muy bien, bueno, vamos a ver el siguiente pasaje. O si ya tenemos la historia, ¿ya tenemos la historia? Bueno, fíjense bien, aquí está el siguiente pasaje. Fíjense bien, ¿cómo dice ahí? Vamos a leer juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la cita bíblica? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Fíjense bien, ahí observan a unos niños arriba, ¿sí? Ven a un niño y a una niña. ¿Y cómo están los niños? ¿Con los ojos abiertos? No, ¿verdad? Están con los ojos cerrados. ¿Y quién está al lado de estos pequeños? Ay, pues está papá. Pero ya vieron que ahí también está, ¿qué? La Biblia. Entonces, ¿cómo ven a estos niños? ¿Los ven que están orando o que están jugando? Están orando. Ajá. Fíjense bien, y abajo hay otros pequeñitos. ¿Qué están haciendo? Están levantando sus manitas y sus manitas, ¿saben qué? Están mirando arriba y están mirando con su corazoncito a Dios. ¿Saben por qué? Porque a Dios no lo podemos ver con estos ojos que tenemos, pero Él nos ha dado unos ojos en el Espíritu, recuerden, dentro, para que nosotros podamos sentir la presencia de Dios. Sabes que cuando tú comiences a orar, tú vas a sentir que Dios está contigo, que Él te está escuchando. ¿Por qué? Porque has leído la palabra o papá te ha leído la palabra de Dios y luego dicen, bueno, ahora vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Pero este pasaje dice al principio, estad siempre, como dice, gozosos. ¿Saben qué quiere decir? Que no vamos a estar tristes, que no vamos a estar enojados, que no vamos a estar preocupados, sino que vamos a estar gozosos. Eso quiere decir que hay alegría, que hay paz porque Dios está con nosotros. No importa el problema que a veces pasamos. Tú, aunque eres pequeño, tú sabes que conforme vayas creciendo, algunos se van a dar cuenta que a veces papito o mamita o los abuelitos o los tíos o vas a saber de algún amiguito que en su casa tienen algún problema. Pero mira,
este pasaje que estamos leyendo dice que debemos estar siempre gozosos. Pero enseguida, fíjate bien, como dice, orad sin cesar. Eso quiere decir que vamos a orar y dice ahí, cuando dice sin cesar, quiere decir que esa oración no va a acabarse. ¿Y sabes a qué se refiere? Muchos de ustedes ya han recibido el bautismo en el Espíritu y ya oramos en lenguas. Orar sin cesar significa orar en lenguas. Quiere decir que es nuestro espíritu orando a Dios. Y entonces, como leemos la palabra, entonces vamos a conocer que estamos orando conforme a la voluntad de Dios y Dios va a enviar respuesta a la oración. ¿Qué más dice? Que demos gracias. En algunas cosas dice. Solamente cuando estás alegre, no. Dice aquí que debemos dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios pide. Esta es la voluntad de Dios para con todos los que somos hijos de Dios, a los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Por eso dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, es decir, para con nosotros, dice, en Cristo Jesús. Ok, bueno. Les voy a platicar, ya ustedes han escuchado acerca de la historia de Daniel. La maestra Joy ya les había platicado acerca de este personaje. Pero hoy vamos a ver otras cosas importantes también en la vida de este hombre llamado Daniel. Y al final ya les voy a decir a los papitos que les van a leer esta historia completa. Y esta historia acerca de Daniel se encuentra en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Pero fíjense, vamos a recordar que Daniel, él junto con 3 amigos, ellos vivían en un lugar, el lugar donde ellos vivían se llamaba Jerusalén. Pero entonces, fíjense bien, llegó un rey llamado Nabucodonosor y entonces, ¿qué creen que hizo? Pues lo sacaron a todos los que vivían en aquel lugar y Daniel y sus amigos, ellos eran parte del reino que se encontraba ahí. Ellos eran entonces hombres importantes, pero en ese entonces estaban muy jovencitos. Fueron tomados por los soldados de este rey y entonces los sacaron de su tierra y los llevaron a otro lugar, los llevaron a otro reino. Y entonces fíjense bien que ahí entonces ellos empezaron a ser enseñados. ¿Qué hizo? En este tiempo, cuando yo ya les estoy platicando de esta historia de Daniel capítulo 6, porque fíjense, les voy a decir algo importante de Daniel. Daniel llegó desde muy joven y llegó a estar en ese lugar hasta muy grande. Y ¿saben? Pasaron 4 reyes. Es como aquí, por ejemplo, en México. Tú conoces ahorita al que es nuestro presidente, pero en todos los años pasados ha habido otros presidentes. Pues es algo así lo que le pasó a Daniel. Daniel llegó desde muy jovencito y conoció a varios reyes. Primero conoció a Nabucodonosor, después a Belsasar, otro rey, pero este rey, en este episodio que vamos a ver, es el rey Darío. Entonces ellos, Daniel y sus amigos llegaron a ese lugar y dice ahí que como había visto la vida de Daniel, entonces, ¿qué creen? Lo colocó en un lugar importante. Es así como si él fuera como un gobernador. Ven que aquí en nuestro país hay diferentes estados, entonces en cada estado hay un gobernador, así como hay un solo presidente, pero hay muchos gobernadores, porque son varios estados los que pertenecen a lo que nosotros, donde vivimos, que se llama la República Mexicana, ¿verdad que sí? Algunos de los que van en la escuela ya deben saber esto. Entonces Daniel estaba colocado como uno de los principales y dice que este Daniel fue puesto en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque el rey reconocía que él era un hombre, dice que era un hombre superior. Es decir, que él fue un hombre que se destacó
Él fue un hombre en el que se había visto que en él había un espíritu. Le decía el rey Darío que en él había un espíritu y que por eso pensaba ponerlo sobre todo el reino. Lo que pasa es que, ¿qué creen? Al principio Darío no sabía que eso que tenía Daniel, pues era el espíritu de Dios. Era Dios que estaba con Daniel. Y entonces por eso él fue llevado a ese lugar y él estaba por arriba de otros gobernadores. Entonces, ¿qué creen que pasó? Los otros gobernadores, como empezaron a ver a Daniel y ellos no conocían a Dios como Daniel, pues empezaron a tenerle envidia, empezaron a tener coraje de decir por qué él está puesto ahí como un hombre importante. Entonces estos hombres, ¿qué creen que empezaron a hacer? Empezaron a decir, vamos a planear a ver en qué lo hacemos que se equivoque, para que el rey lo quite de ese puesto. Entonces, fíjense bien que Daniel, entonces, ahí lo están viendo, él estaba, ¿en dónde? En su casa. ¿Y qué está haciendo Daniel? ¿Me pueden decir? ¿Pueden escribir algunos? ¿Cómo están viendo a Daniel? ¿Cómo lo están viendo? Está orando, ¿ya vieron? Está con sus ojos cerrados. Dice ahí que ustedes lo ven, que está en la ventana de su casa y está con sus manos ahí orando y clamando a Dios. ¿Y saben por quién pedía? Pedía por su pueblo. Pedía para que Dios los hiciera libres. Entonces, como estos hombres se dieron cuenta cómo era Daniel, ¿qué creen? Empezaron a decir, pues ya sabemos, miren cómo están esos hombres, ya vieron cómo están con su cara de malos, porque no, los hombres que no conocen a Dios y empiezan a tener coraje y envidia, pues entonces la maldad está en su corazón. ¿Te das cuenta por qué entonces no es bueno que te enojes? No es bueno que dejes que lo malo esté en tu corazón y por eso tú te debes mantener en oración como lo está haciendo aquí Daniel. Entonces estos hombres dijeron, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos cómo vamos a hacerlo, que él ya no sea el elegido por el rey. Entonces estos hombres fueron ante el rey Darío y ven que estos hombres llevan en ese tiempo se llamaba pergamino, era una hoja donde escribieron y le dijeron al rey, Rey Darío, dice, vamos a hacer, se le llamaba en ese tiempo un edicto, quiere decir que era una ley, como hoy nosotros conocemos leyes que hay en los países, pero saben que nosotros como hijos de Dios también tenemos una ley y esa ley es la palabra de Dios. Pues entonces ellos tramaron acusar a Daniel y decirle, en ese escrito pusieron que en un lapso de tiempo no se pidiera, así pusieron, a ningún otro Dios, sino solamente a ti, rey Darío. Y entonces el rey no puso atención y en ese momento dijo, pues sí, yo soy importante, yo soy el rey de este lugar y pues que todo lo que necesiten me lo pidan a mí. Pero entonces, cuando ya este edicto se dice que el rey entonces él tenía un anillo, ese anillo quería decir que él tenía la autoridad y si él le ponía ese anillo con un sello en esa ley ya no se podía cambiar, porque esa ley decía que el que no pusiera atención en esta ley de solo pedirle a él y que le pidiera a otro Dios, ¿qué creen? Iba a ser lanzado al foso de los leones. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué fue lo que pasó cuando Daniel supo de esta ley? Porque Daniel se enteró de la ley que estaba ya dando el rey y entonces como ellos habían tramado, dice la Biblia que Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, es decir, esa ley, dice, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén,
hincábase de rodillas, fíjense bien, 3 veces al día. ¿Y qué hacía? Y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué quiere decir? Que entonces a Daniel no le dio miedo, no dudó en decir, al único Dios que yo voy a orar y que yo le voy a pedir es al Dios verdadero, es al Dios todopoderoso. ¿Sabes que tú y yo tenemos al único Dios verdadero? Y nunca debes avergonzarte de Dios. Nunca te dé pena decir que eres cristiano. Nunca te dé pena decir que eres hijo de Dios. Nunca te dé pena o que te sientas avergonzado porque tengas algún examen que presentar o porque tú sepas que necesitas orar por papito o por mamita y que tú sabes que Dios te escucha. Es al único que le podemos pedir y Él nos oye. Entonces, ¿qué crees? Daniel dijo, no importa la ley, yo voy a orar como siempre lo he hecho, porque Daniel amaba a Dios. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues como estos hombres habían llevado esa ley ante el rey y él ya la había firmado, pues entonces tuvieron que llevar a Daniel al foso de los leones. Y entonces fíjense bien, ahí está Daniel y el rey cuando se dio cuenta que era él, hasta ese momento recordó que Dios estaba con Daniel, que era un hombre que amaba a Dios. Y entonces él se preocupó mucho, pero ¿qué crees? Él ya no podía echarse para atrás. Él tenía que cumplir, se tenía que cumplir la ley que él había escrito. Y entonces dice que Daniel fue echado en ese foso, porque dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase, es decir, que no se podía cambiar la ley. Entonces, ¿cómo ven ustedes a Daniel en ese lugar? Él entonces se hincó una vez más ahí. Él no tuvo miedo, él no tuvo temor, porque él sabía que si oraba a Dios, Dios lo iba a proteger. Dios lo iba a cuidar. Así es que yo te quiero decir algo. Cuando pasemos por algo difícil, cuando estemos pasando por alguna, se le llama alguna dificultad, no tengas temor, no tengas miedo. Sabes que ha pasado en este tiempo, no ha terminado lo que se llama la pandemia. No tengas miedo, no tengas temor, no tengamos temor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos orando a Dios y entonces Él nos guarda. Así como Daniel, fíjate, no tuvo temor de los leones, pues así nosotros no debemos tener temor en este tiempo de la pandemia. Nosotros tenemos que orar y clamar a Dios, pero también ser obedientes. Y Dios nos escucha y Él nos guarda. Entonces, ¿qué creen? El rey se fue muy preocupado a dormir, pero miren, después de que Daniel oró, ¿cómo lo ven a Daniel? Entonces ya no está Daniel solo. ¿Quién está? Saben que está el ángel de Jehová y saben que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús mismo. Es Jesús el que viene cuando nosotros oramos y clamamos en su nombre. ¿Y saben qué pasó? Entonces el Señor cerró la boca de los leones. ¿Ven cómo en la imagen de arriba primero cómo estaban?
los leones estaban pues hambrientos y cómo tienen, vean los colmillos de los leones, cómo estaban antes. Pero Daniel, vean, no está preocupado. Él cerró sus ojos y empezó a orar a Dios. Y entonces vino Jesús mismo a salvarlo y fueron cerradas las bocas de los leones. Y Daniel se pudo levantar y saber que ya Dios lo había escuchado. Entonces, como el rey Darío se había puesto triste y se había preocupado por Daniel porque él lo conocía, dice que en esa noche el rey no durmió y entonces se levantó muy temprano, muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones y llegándose cerca del foso llamó a voces a Daniel con voz triste y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y mira cómo está ahí en la imagen y dice la Biblia: entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Es decir, que él no hizo nada malo. Él siempre guardó su corazón delante de Dios. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Entonces él creyó en su Dios y entonces fíjense, lo llevó el rey Darío al palacio y miren, toda la gente, todo el pueblo sabían que él había sido llevado al foso de los leones y les dijo: ahora todo lo que se pida en este reino, dice, lo vamos a pedir al único Dios verdadero. Amén. Que salva y que libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones, y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro Persa, es decir, otro rey más. Entonces, ¿qué fue lo que escribió el rey Darío? Que a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra, les dijo: paz os sea multiplicada. De parte mía, dijo el rey, es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen delante de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo. Amén. Entonces, fíjense bien cómo en la oración que Daniel hacía, como dice que en el versículo 10 de Daniel 6, dice que él oraba 3 veces al día, como él siempre lo hacía. Porque dice que cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, él se hincaba, es decir, él se ponía de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos con esta lección? Que nosotros al único que debemos orar es al único Dios verdadero. Entonces, ¿te das cuenta qué importante es la oración? Que así como estamos leyendo la palabra, entonces ahora, ¿qué les voy a pedir a papitos, a papá y a mamá? Tomen a sus hijos para tener tiempos de oración. Oren con sus pequeños. Que los niños desde muy pequeñitos, ellos vean qué importante es la oración. No solamente es orar cuando nos vamos a sentar a la mesa y a dar gracias por los alimentos, que espero que lo hagan porque es muy importante que agradezcamos a Dios por los alimentos que nos da.
Pero esos no son los únicos tiempos de oración. Nuestros pequeños, así como este personaje, Daniel, fíjense, él fue llevado cautivo sin sus padres, pero yo creo que Daniel desde muy pequeño fue instruido. Así como en este tiempo sus pequeños están siendo instruidos, sus hijos necesitan también de estos tiempos de oración. Sus hijos necesitan aprender la oración, aprender a hablar con Dios. Que lo que sus hijos ven en ustedes, pues entonces lo empiezan a reflejar. Que cuando nosotros vayamos al templo, que aunque ahorita no lo estamos haciendo físicamente, cada uno lo estamos haciendo en nuestra casa, pero cuando sean los días de culto, que sus hijos estén ahí reunidos, que estén todos juntos, en un lugar dispuesto. Que no sea en un lugar donde estamos comiendo, nos estamos parando, estamos entrando y saliendo. No, sino que sea como si en ese momento estuviéramos en el templo. ¿Saben por qué? Porque es ahí donde nosotros estamos rindiéndole nuestro corazón a Dios. Así es que, papitos, les invito en el nombre de Jesús. Sus hijos van a aprender este versículo de Salmo 55, 17, que dice: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener diferentes tiempos de oración. Enseñan a sus pequeños y van a ver qué hermoso va a ser cuando ya ellos comiencen a hacerlo solos. Cuando ustedes se den cuenta que sus hijos empiezan a crecer y ya no les tenemos que decir, vete a orar. No, sino que ellos van a empezar a buscar a tener un tiempo de oración con Dios, porque Dios también les va a hablar a sus pequeños. Preciosos, que Dios los bendiga, y vamos a, así como también leemos la palabra, así como también oramos, ¿qué también hacemos? También alabamos a Dios. Porque vimos ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice que debemos estar siempre gozosos. Hace rato observaba en las imágenes que ustedes enviaron de sus pequeños, tanto en sus tareas como en los versículos que dicen de memoria. Papito y mamita, ustedes son los responsables de que sus hijos sean niños felices, niños dichosos, que eso los niños lo puedan reflejar. Que los niños puedan sentirse seguros, que los niños no se sientan nerviosos como algunos pequeños cuando les toca decir algún tema o algo, los niños se ponen nerviosos, entonces nosotros los tenemos que ayudar para que ellos sepan que Dios está con ellos y que ellos se van a sentir seguros. Entonces, les quiero pedir algo, que siempre sonrían. A mí me llama la atención como muchos les toman la foto con su hoja y sonrían pequeños, sonrían porque Dios los ama, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Papito y mamita, si tienen problemas en casa, no importa, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, que sus hijos a ustedes los vean alegres, que vean cómo alegres alaban a Dios, que vean cómo alegres oran a Dios, que vean cómo alegres leen la palabra, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar siempre gozosos. Entonces voy a compartir 2 pequeños cantos con ustedes, los vamos a estar repitiendo varias veces y estos cantos hablan acerca de dar gracias. Siempre que vayamos a orar a Dios, antes que le digamos, Dios te pido, necesito, y claro que podemos hacerlo, antes le vamos a decir, Dios te doy gracias. ¿Vieron cómo había unos niños que estaban con sus manitas levantadas y mirando al cielo? Así, porque Dios está en el cielo, pero también Jesús está en tu corazón. Así es que lo primero que le vamos a decir a Dios, a Jesús, le vamos a decir gracias. Entonces, ¿qué crees? Es cosa buena, dice este canto, dar gracias al Señor. Es cosa buena, dar gracias al Señor. Entonces vamos a entonar estos cantos y ahorita en un momentito nos vemos para despedirnos. Amén. ¿Estamos listos? Lo vamos a aprender. Lo vamos a hacer con gozo.
bien. Bueno, le damos gracias a Dios porque cada domingo estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, y vamos a terminar dando gracias a Dios por esta clase que vimos. Recuerden, cada día a Dios le gusta que oremos. ¿Cuántas veces lo hacía Daniel? 3 veces al día. Y ya explicó la maestra Lolita que no es cuando vas a comer, cuando vas a desayunar, a comer, a cenar, eso no es. Eso es dar gracias por el alimento. Pero la oración es diferente, es un tiempo especial con Dios. Bueno, hoy estuvieron en la clase en vivo Toño, Beca con su hermanita Raquel, Jimenita, ahí también está su hermanito Mateo, Abril y Elías también son hermanos y Elian y Sofi también son hermanitas. Que Dios las bendiga. Ahora vamos a terminar orando por los pequeñitos que hoy no se pudieron conectar. No sabemos si están bien o si algo pasó, pero bueno, esperamos que todo esté bien. Vamos a orar por sus compañeritos. Jimena y Miguelito, ellos son hermanos. Les habíamos dicho que habían estado malitos, pero ellos viven en otro lugar que no es aquí. Entonces, ellos tienen diferente horario. Bueno, vamos a orar por ellos. Adrielito tampoco está, no sabemos, esperamos que esté bien. Y Elías y Matías tampoco están. Entonces, vamos a orar por ellos y por sus papis, sus familias, ¿sí? Vamos a poner en práctica esto que acabamos de aprender, que es la oración, es hablar con Dios, ¿verdad? Vamos a cerrar ojitos. Vamos a decirle, Dios, gracias porque hoy hablaste tu palabra a mi corazón. Gracias, Dios, porque tú quieres que yo aprenda a orar, a hablar contigo cada mañana, cada tarde y cada noche. Gracias, Dios. Te pedimos que guardes a nuestros compañeritos que hoy no estuvieron. Te pedimos por Adriel, te pedimos por Jimena, te pedimos por Miguel, te pedimos por Eliasib y Matías. Y también hoy pedimos por David Jaciel. Padre, en esta hora yo oro como maestra. Dios, te doy gracias por cada uno de los pequeños que domingo a domingo están conectados. Los bendecimos, bendecimos a sus papis, Señor, bendecimos sus hogares. Que todas las cosas, Dios, siempre, Señor, se pongan en orden, Dios, ahí en sus hogares. Si hay alguna necesidad, si hay alguna situación, te pedimos que tú estés ahí con ellos y que los niños aprendan a que ellos pueden orar cuando ven algo en su casa, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando hay algo que les trae temor, sea quitado en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos que tu paz y tu bendición esté en cada familia de estos pequeños, de todos ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos. También pedimos por Fátima, que ella se conecta también después, Señor. Pedimos por ella, pedimos por Nahum, que es otro pequeño. También le bendecimos, Padre. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les van a recordar la tarea. ¿Cuál va a ser? Entonces, miren, les recordamos que va a ser, los niños se van a memorizar el siguiente pasaje, el Salmo 55:17, que dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz, que es el Salmo 55:17. Pero les voy a pedir a los papitos que durante la semana les puedan leer esta historia de Daniel, que se encuentra en Daniel capítulo 6, de los versículos 1 al 28. Y a través del WhatsApp les vamos a enviar la tarea que tiene que ver con la historia de Daniel, pero todo relacionado con la oración. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, nos despedimos. Como decimos para despedir, la clase ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós.
con todos Cristo irá. Que Dios te bendiga. Te mandamos un gran abrazo y un beso. Que Dios te bendiga. Bye.